Bienvenidos al episodio 6 de la Escuela de Steel Framing con su podcast Construyendo con Steel Framing. Estamos hoy día nuevamente con Fernando. Fernando, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Estamos en nuestro sexto episodio. Hay muchas personas que ya nos están viendo, así que gracias por estar aquí. Recuerda, si todavía no te has suscrito, suscríbete de una vez porque van a venir más episodios y estoy seguro que vas a querer verlos. Y también recuerda que si quieres saber más sobre este método constructivo, en nuestra página web escueladesteelframing.com podrás encontrar bastante información y cursos respecto a este método. Así que empecemos hoy con nuestro episodio que va a hablar sobre cubiertas o techos. Perfecto. Entonces, bueno, acá tenemos una estructura que hemos traído para podérselas mostrar. Ya Fernando nos va a explicar diferentes cosas, diferentes técnicas, podría ser la palabra correcta, accesorios elementos que podemos utilizar al momento de hacer techos con steel frame. Así que empecemos este episodio de una vez. Perfecto. Cuéntame, ¿qué tipo de techos se pueden hacer con steel framing? ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Qué puedo hacer? Tipo de techo cualquiera. Puedo hacer un techo de teja, tipo española, cerámica. Puedo hacer un techo de chapa, le decimos en Argentina, pero puede ser lámina, calamina, siempre con un tratamiento de zinc, con un zincado, para hacerlo anticorrosivo. Puede ser plano horizontal, que después sobre esa cubierta se coloca un mortero, porque siempre le tengo que dar de alguna manera la pendiente al agua de lluvia para que pueda desagotar este techo y dirigir esa agua de lluvia hacia los diferentes elementos, como por ejemplo la zinguería, que es muy común acá en esta zona de Argentina y Uruguay, pero también tiene que ver con estas canaletas que yo genero desde el diseño del techo, no desde el sistema constructivo, desde el diseño para cualquier sistema constructivo. Tengo que prever a dónde va a ir dirigida, hacia dónde voy a dirigir el agua de lluvia. Generalmente va a ir a parar a una canaleta, esta canaleta va a tener su caño de bajada y siempre tiene que estar relacionado, tiene que estar calculado, tiene que estar dimensionado en función de dos elementos fundamentales, que es los promedios pluviales de la zona, de la región donde estamos construyendo, quiere decir cuánta cantidad de agua cae normalmente en las distintas estaciones del año, y tiene que ver con la superficie colectora de esa agua de lluvia. No es lo mismo un techo de una casa de 20 metros cuadrados cubierto que un techo de una casa de 300 metros cuadrados. Claro. Van a colectar muchísima más cantidad de agua que la tengo que dirigir y la tengo que gestionar hacia los distintos lugares. Puede ir a un pozo absorbente, puede ir a un jardín, puede ir a la calle, puede ir a una cuneta de hidráulica diseñada para agua de lluvia. Ok, entonces esto me lleva a una pregunta. O a una conclusión. Me estás comentando entonces que el diseño de un techo o la calidad de un techo en este caso no es propia de un método constructivo, sino más bien del diseño. Y nuevamente vamos a los previos episodios, ¿no? Contar con un buen profesional que calcule bien el techo que se va a hacer. Tal cual. Cuéntame una cosa, ¿cómo se manejan las filtraciones en los techos hechos con steel framing? Evitar las filtraciones tiene que ver con un buen diseño del techo. Y volvemos a lo de siempre, no del método constructivo. Cualquier método constructivo, los muros pueden ser de ladrillo, pueden ser de tierra, del adobe, pueden ser metálicos o pueden ser de madera. La cubierta de techo, para todos los casos de sistemas constructivos, tiene que estar bien diseñada. Por ejemplo, si estoy construyendo una cabaña en una zona de montaña donde voy a esperar una carga de nieve, la inclinación de esa cubierta tiene que tener ciertos grados, no menos probablemente de 30 grados. Contra mayor es la carga de nieve, más inclinada es la cubierta, pero eso tiene que ver con el diseño y la zona donde yo voy a construir. Bien. Ahora, para que el agua en cualquier tipo de techo no ingrese por lugares no deseados al interior de la vivienda, tengo que tener un buen diseño de cómo voy a desagotar esos techos y con qué elementos voy a proteger las zonas más difíciles, más complicadas, más conflictivas, como por ejemplo la colocación de babetas, la colocación de tapajuntas, la colocación de estos elementos perimetrales que tienen que ver, Como estas solapas, ¿no? estas solapas Bien. que tienen que ver
con el momento en el que el techo se encuentra con el muro. En el momento que ese techo se encuentra con el muro, tengo que utilizar elementos que se han utilizado históricamente, no es que estemos inventando nada. Son elementos que van para cualquier sistema constructivo y justamente solucionan el problema de filtración de agua cada vez que una cubierta de techo intercepta o se encuentra con un muro. Bien, para ejemplificar mejor esto, creo que nos has traído acá unos artefactos que nos van a ayudar a entender mejor esta explicación que nos has dado. Exactamente. Préstenle mucha atención porque ahora nos van a dar una muy buena clase de techos y cómo funcionan en steel framing. Cuéntanos qué has traído acá, qué son cada uno de estos elementos. Bueno, acá estamos simulando justamente lo que estábamos hablando, el encuentro de una cubierta de techo. En este caso son paneles rígidos que tienen esta lámina de zinc, esta lámina de hierro cubierta en zinc por arriba, tienen un espesor aislante térmico, en este caso es de poliuretano expandido, y este es otro tipo de lámina muy común que se denomina calamina o chapa de zinc sinusoidal por la forma que tiene. Esta sería trapezoidal y esta sería sinusoidal o calamina, y cada vez que una cubierta de techo se encuentra con el muro, el problema de la filtración aparece en esta unión. El agua de lluvia va a tratar de colarse, va a tratar de filtrarse por la unión entre el techo y el muro. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Mediante una lámina de hierro que está plegada y recubierta en zinc para evitar la oxidación o la corrosión, la voy a colocar como tapajunta, como babeta, ¿sí? La voy a colocar como solape. ¿Qué voy a lograr con esto? Que el agua de lluvia que cae sobre el solape va a desagotar en la cubierta de techo. Pero a la vez tengo que evitar que el agua de lluvia ingrese entre el solape y el muro. Con lo cual voy a preparar esta otra pieza invertida, pero siempre respetando la cascada hidráulica. Quiere decir que el agua que cae acá cae encima de esta babeta o solape, y el agua que cae en esta babeta o solape cae sobre la cubierta de techo final, siempre respetando esta cascada hidráulica. De esta manera protejo el muro, la parte superior, la corona del muro, para que el agua no empiece a dañar o filtrar el muro. Hacia el lado exterior va a tener otro pliegue que se denomina gotero, y la cascada hidráulica es la que me va a asegurar la estanqueidad hidráulica de toda la cubierta de techo. Este es el trabajo correcto que deberíamos hacer siempre que la cubierta sea de calamina o chapa de zinc. Okay. Y con eso, evidentemente, con lo que me estás mostrando, puedo ver que estás evitando filtraciones en el interior. Totalmente. Bien. Esta es la forma correcta, por eso debe estar bien diseñado. Lo que podemos deducir acá es que este techo tiene inclinación, y esa inclinación va a acarrear el agua probablemente hacia una canaleta que la recibe y mediante sus caños de bajada se lo va a llevar al destino final. Bien. Voy a aprovechar este ejemplo para preguntarte algo que he visto que es muy recurrente. ¿Qué sucede si, por ejemplo, estamos en una lluvia torrencial y se comienza a acumular agua en estas partes, ¿no? Bien. Y se comienza a estancar? Claro. ¿Qué sucede? Eso debería ser poco probable, porque si volvemos a lo que estamos diciendo, que debería tener un buen diseño, Sí. no olvidemos que esta cubierta de techo, esta calamina, va a tener una pendiente, ¿sí? Bien. Puede tener menos pendiente o mayor pendiente. Cuando el diseño no respeta la pendiente mínima del fabricante, por ejemplo, un 10%, o un 5%, o un 7%, cada vez, para ahorrar ciertos materiales, por comodidad, por practicidad del constructor, o vaya a saber qué inspiración divina, lo dejan sin pendiente. Cuando este techo no tiene pendiente, el mismo viento arremolinado de la tormenta en el momento que está lloviendo va a empujar el agua y va a hacer retroceso hacia atrás y vamos a tener filtración. Es muy importante que cada techo tenga la pendiente mínima que indica el fabricante. Eso lo que hace es garantizarnos que, estando bien resuelto con los elementos que estamos mostrando, no tengamos ese problema. No obstante, si no quisiéramos entrada de tierra o quisiéramos
entrada de insectos, partículas. por ejemplo, insectos, lo que vamos a hacer, acá está. Vamos a colocar entre la babeta o el tapajunta, ¿sí? O la solapa, acá se coloca un aislante. Se coloca un aislante que es una espuma de poliuretano embebida en algún derivado del petróleo, en algún asfalto. Con lo cual, pisándolo con la babeta, nos va a garantizar que por ahí no va a haber entrada de insectos, arañas, tierra, polvillo y demás. Bien, perfecto. Y quiero aprovechar otra vez este ejemplo con todo esto que tienes acá y sobre todo el ejemplo de la tormenta, ¿no? Sí. He visto que hay personas que tienen la duda de si este tipo de techos se pueden volar con un viento muy fuerte. Exacto. Como un barrilete. Bueno, ahí hay un tema no solo de diseño, sino constructivo y de inspección de obra. Lo común que se puede observar es que en un fuerte viento, cuando la cubierta de techo se vuela, incluso va con las clavaderas, con los travesaños perpendiculares, se vuela completo. Porque esas clavaderas o esos travesaños horizontales no han estado bien anclados, amarrados, apernados a la viga principal de encadenado que tiene cualquier tipo de construcción. En el caso del steel framing, si esto está atornillado directamente al muro, es imposible, se tendría que volar toda la casa, se tendría que volar los muros también, con lo cual es poco probable, muy poco probable. En cualquier sistema constructivo, si la cubierta de techo no está bien anclada como corresponde, inspeccionada durante la obra al resto de la estructura, y la estructura va a estar anclada a la fundación, es muy fácil que una cubierta se vuele porque funciona como la vela de un barco, como la vela de un avión, el ala de un avión. Estamos viendo temas de diseño estructural. Un avión levanta vuelo justamente por sustentación, por la velocidad del aire que circula por arriba y por debajo de su ala. Claro. Imagínense un techo, se vuela. Bien. Tiene que estar muy bien anclado al piso. Quiero preguntarte algo adicional sobre techos. ¿Hay algún tipo de mantenimiento que tengamos que hacerle a este sistema también? El mantenimiento normal y común de cualquier techo. Si tiene canaletas, hay que limpiarla mínimo 2 veces al año. Una vez en el momento del año cuando terminan de caer las hojas de los árboles, tengan hoja caduca. Limpiar todo lo que es desagües, dejarlo preparado para recibir las lluvias y una repasada de esa limpieza antes de que comiencen las lluvias fuertes, digamos, de cada una de las zonas, ¿no? Bien. En la que ustedes vivan. Bien. ¿Hay algún tema adicional que te gustaría agregar a esta conversación, Fernando? Hemos conversado, me ha encantado el ejemplo que has dado, me ha quedado bastante claro cómo hacemos para evitar tipos de filtración dentro de estas viviendas hechas con steel framing. Me ha encantado cómo me has mostrado esto con las solapas, los diferentes perfiles que tenemos acá de chapa, las canaletas, los diferentes nombres. Sé que muchas personas que nos ven de diferentes países, así que por favor también los invito a que dejen en los comentarios cómo llama a cada uno de los elementos, para de esa manera poder referenciarlos con los términos que ustedes también usan, ¿sí? Porque nosotros tenemos términos que usamos en el día a día y es bueno saber cómo se comunica también las personas que nos ven. Totalmente, muy importante para nosotros para poder difundir también estos conocimientos de manera correcta y relacionada con cada una de las regiones donde ustedes viven. Sí, como comentarios hay recomendaciones, básicamente. Después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero yo les digo para que ahorren tiempo y plata, pero cada uno tiene que probar y experimentar. Algo muy común y poco deseable y con muy poco resultado, generalmente desastrosos los resultados, son que en el encuentro del techo con el muro, en lugar de hacer este trabajo que hemos hablado de babetas, solapas y tapajuntas, preparan un mortero con arena y cemento, le hacen acá como una especie de babeta. Claro, ¿sí? artesanal. Artesanalmente le colocan mezcla y después con alguna membrana autoadhesiva, sí, una membrana con aluminio, sin aluminio, de tipo asfáltica o de la que se les ocurra, tratan de unir de alguna manera en la cubierta de techo con esta babeta y el resto del muro. Eso no le va a funcionar. ¿Sí? Es como si le adivinara el futuro. No le va a funcionar.
se va a fisurar. El techo siempre va a tratar de tener algún tipo de movimiento diferente al del muro, con lo cual, fíjense que si yo lo hago a través del sistema de tapajunta, el techo puede trabajar, puede dilatar, puede tener ese movimiento y queda todo perfectamente sellado hidráulicamente. Nunca les va a entrar el agua. Ahora, si ustedes tratan de generar algo solidario, fijo, entre la cubierta de techo y el muro, todo ese movimiento van a ver, y lo deben haber visto muchos de ustedes, se empieza a fisurar y comienzan las entradas de agua. Y abajo el problema es que hay un cielo raso, está pintado, está la cama de la persona que duerme en esa habitación y un montón de trastornos que se podrían haber evitado generando este tipo de sello hidráulico que tantos años tiene en el mundo y que tan buenos resultados siempre dio. Bien, entonces como propietario de una vivienda en steel framing tengo que asegurarme que cuando me estén haciendo el diseño del techo y las cubiertas sea así. Tengan en cuenta Bien. este tipo de cosas, ¿sí? Buenísimo. Entonces, señores, creo que hemos aprendido bastante el día de hoy en este episodio sobre cubiertas y techos. Gracias, Fernando, por acompañarnos Al contrario. nuevamente. Ya nos vemos en un siguiente episodio. Por favor, recuerden, suscríbanse al canal. Estamos sacando episodios con nuevos temas cada 15 días. Si tienen un tema que les gustaría que tratásemos, por favor, déjenlo en los comentarios para poderlo poner en nuestra programación. Fernando, gracias nuevamente. Gracias a vos. Nos vemos en el siguiente episodio. Ha sido un gusto. Hasta luego.